Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. Muy buenas noches, queridos hermanos, querida familia en la fe. Qué oportunidad para mí en estos minutos compartir con ustedes la secuencia de 3 temas que se van a desarrollar en estos domingos en la noche, titulado Buscando entre los muertos al que vive. Creo que es tan oportuno, pertinente tocar este tema. El hecho de hablar nomás de muerte, la palabra muerte trae consigo ¿qué? Dolor, tristeza, tragedia, luto, oscuridad, desesperanza, en fin. Así que, qué importante entonces es hacer un contraste entre lo que es la muerte y la vida de aquel que resucitó de los muertos. El Señor Jesucristo tiene 3 credenciales fundamentales y espero que no se olviden. Estas 3 credenciales son
el impacto de su vida sobre la tierra. El segundo credencial fue las profecías cumplidas en la vida del Señor, y la otra credencial es su resurrección. Todas las religiones del mundo se basan en hipótesis, creencias posibles, suposiciones filosóficas, excepto 4 de ellas se basan en personas. De las 4, solo uno dejó la tumba vacía. Abraham, por ejemplo, el padre del judaísmo, murió alrededor del año 1900 a.C. aproximadamente, pero jamás se ha declarado que ha resucitado. Buda murió, pero tampoco resucitó. Lo mismo que Mahoma murió el 8 de junio del año 632 después de Cristo, a la edad de 61 años, en Medina, en donde su tumba es visitada anualmente por millares de devotos mahometanos. Así que quiero empezar mencionando el primer punto de esta meditación, la resurrección de Cristo en el Antiguo Testamento. Escuche bien, la resurrección de Cristo en el Antiguo Testamento. La doctrina de la resurrección aparece en la confesión de fe de Job. ¿Sabe qué dijo Job? La Biblia registra lo siguiente: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Cientos de años antes que el Señor Jesucristo resucitara de los muertos, ya Job afirmó esta gran verdad acerca de la resurrección. Y siguiendo en el Antiguo Testamento, el Salmo 16, 9 y 10 dice lo siguiente: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y vea usted, cuando se habla de la resurrección, está rodeada esta palabra de mucha esperanza. Dice, se alegró por tanto mi corazón, se gozó mi alma. Qué interesante. Esta profecía se cumplió en Hechos capítulo 13. Por eso dice también, refiriéndose a este salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Y eso se refiere a la persona de nuestro Señor Jesucristo. El segundo punto que quisiera desarrollar en esta meditación es acerca de la resurrección de Cristo y las pruebas válidas que se evidencian en la Biblia. Hay 3 grandes evidencias que prueban la resurrección del Señor Jesús, y espero que lo recuerde mi hermano. La tumba vacía, las apariciones de Cristo resucitado a sus discípulos y la transformación que tuvieron las personas que contemplaron la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a mencionar ligeramente algunas de estas personas que la Biblia menciona. Por ejemplo, la Biblia dice que el Señor se le apareció a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Una mujer agradecidísima de lo que el Señor había hecho, tuvo el privilegio de ver al Señor resucitado. A las mujeres que volvieron de la tumba, un grupo de mujeres que fueron a la tumba. También dice a Pedro, uno de los apóstoles del Señor, este hombre que tuvo muchas dificultades en su fe, sin embargo, tuvo el privilegio de ver al Señor resucitado. A los discípulos en Emaús, ¿recuerdan o recordarán algunos de ustedes 2 personas que van de camino a Emaús, dice la Biblia, en plena incertidumbre, comentando lo que había sucedido en Jerusalén, y ahí el Señor se presenta a ellos. A los apóstoles, con Tomás ausente, porque el Señor se apareció también a los apóstoles
con Tomás presente. Eso es un detalle muy interesante. También se le apareció a los 7 juntos al lago de Tiberia. Y también la Biblia dice en 1 Corintios 15:6 que el Señor se apareció a una multitud de 500 creyentes en una montaña en Galilea. A Santiago, así dice la Biblia en 1 Corintios 15:7, o sea, Jacobo, el hermano del Señor. Por alguna razón el Señor decide presentarse a Jacobo. También se le aparece a Pablo en el camino a Damasco. Qué interesante, este hombre que no era cristiano, pero el Señor se le aparece a Esteban cuando estaban apedreándole. La Biblia dice que Esteban miró al cielo y lo vio al Señor a la diestra de Dios. Así que a Juan en la isla de Patmos, este hombre que estaba exiliado, desterrado por su fe. Y vean que cada una de estas personas estaban en diferentes circunstancias cuando el Señor se le apareció. Es exactamente lo que ocurre hoy en nuestros días. Queridos amigos, hermanos que me están escuchando, el Señor es propicio, Él llega a tiempo, en un momento oportuno, así como lo hizo con estas personas. Hay personas que a pesar de todas las evidencias sobre la resurrección, todavía quieren ver pruebas como Tomás. La Biblia dice, en Juan 20:25, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi mano en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, el Señor vuelve a aparecer a su discípulo y reprende a Tomás duramente, y le dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. El Señor le respondió, porque me has visto, Tomás creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Qué interesante, qué maravilloso. Ahora, antes de finalizar, quisiera mencionar otro punto, que es Cristo resucitó para poder convertirse en la fuente de la vida. El Señor no resucitó solamente para que haya una doctrina para predicar. El Señor no resucitó solamente para, qué sé yo, que mucha gente sean saciada de curiosidades. No, quiero mencionar algo puntual en esto. Cuando una persona nace de nuevo, recibe la naturaleza divina al creer en Cristo. Desde ese momento el mismo Cristo está en su corazón como esperanza de gloria. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Yo quiero volverlo a leer, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿No creen, mis hermanos, que en este tiempo es tan propicia estas palabras del Señor? Porque después la Biblia también dice que el enemigo vino para matar, robar y destruir. Así dice la Biblia, Satanás y sus demonios tienen la misión de destruir y lo está haciendo. Utiliza diferentes situaciones para que el ser humano viva desgraciado, viva desolado, sin esperanza. Y la Biblia sigue diciendo, y este testimonio que Dios nos ha dado es la vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Eso se encuentra en 1 de Juan capítulo 5 versículo 11 y 12. Sobre esta gran realidad le encontramos en Efesios 2:6 cuando dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para finalizar con una aplicación personal, recuerda, si nuestra esperanza en Cristo solamente vale para esta vida, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Así dice la Biblia, los más desdichados. Si tú solamente que crees que Cristo resucitó para esta vida, pues eres
o estás dentro de esa lista de los desdichados? ¿Estás buscando todavía entre los muertos al que vive? ¿Dónde busca la gente al Señor? Ojalá que lo buscara en el lugar correcto. Otro aspecto muy importante: ¿quiénes disfrutan y se benefician de la resurrección de Cristo? Solo los que creen. Así dice la Biblia. El Señor le respondió: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Cristo resucitó para poder convertirse en la fuente de la vida resucitada. Queridos hermanos, volvamos a la palabra del Señor. Empecemos a escarbar, empecemos a leer la palabra. La persona de nuestro Señor es crucial en este tiempo. Solo la persona de Cristo puede traernos paz, puede traernos victoria, esperanza, porque en Él está resumido toda la plenitud de Dios. Cristo resucitó para poder convertirse en la fuente de la vida resucitada. ¿Estás en esa vida? Dice la Biblia, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Cristo resucitó para nunca más morir. Es más, Él está preparando su segunda venida. ¿Conoces a ese Cristo resucitado o estás buscando entre los muertos al que vive? Dios te bendiga y esperamos que en este tiempo encuentres al Señor o lo vuelvas a contemplar en toda su hermosura, como dice Apocalipsis capítulo 1. Que el Señor nos bendiga a todos y el Cristo resucitado estará ahí dándonos el poder, porque Él es la vida, Él es el camino, Él es la resurrección, la esperanza nuestra. Amén. Que el Señor nos bendiga y ojalá que esté atento. El próximo domingo estaremos compartiendo otro aspecto de este tema. Así que preparémonos y duerman en paz en el Señor. La piedra se movió, la tumba vacía está. De entre los muertos salió el Maestro para reinar. Su palabra cumplió, Él se levantó. De entre los muertos al tercer día resucitó. ¿Sabes algo? La muerte Él venció, con poder se levantó, nos dio la salvación, resucitó, resucitó. El Cordero que fue inmolado, vivo está, vivo está. El Cordero que fue inmolado, vivo está, vivo está. La piedra se movió, la tumba vacía está.
que fue inmolado, vivo